Liquidación de cuentas, superávit, deuda viva, informaciones, datos económicos que vamos conociendo respecto a los ayuntamientos en los últimos días. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, el de la capital regional, Toledo, pero no vamos a hablar solo de economía, lo vamos a hacer con la portavoz del Grupo Municipal Popular, Claudia Alonso. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Decía al principio que muchos datos económicos respecto a los ayuntamientos estamos conociendo en los últimos días. El último, los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda respecto a la deuda viva de los ayuntamientos. Es la deuda pendiente de pago, que es ya exigible y que sobre todo tiene que ver con deuda con entidades financieras, entidades de crédito, sí, más o menos, ¿no? Sí, es eso, sí, no incluye sí, la deuda, el pago a proveedores, por ejemplo. Hemos conocido ya los datos del Ayuntamiento de Toledo respecto a la deuda viva, son 67,4 millones de euros, el más endeudado en este sentido de la provincia de Toledo. ¿Esto por qué es? Pues porque no se hicieron bien las cosas correctamente. Durante una época determinada se estuvieron concertando créditos, que además créditos que se han ido prorrogando, para que la gente lo entienda, y que de hecho serán de inmediata amortización, que casualidad en el 2015. Y esto, a estos créditos que teníamos ya en el ayuntamiento, hay que sumar los más de 30 millones de euros que se pidieron el año pasado para poder pagar el pago, para poder hacer frente al pago a proveedores. Teníamos para que se hagan ustedes esa idea, el Ayuntamiento de Toledo debía más de 30 millones de euros a pequeños empresarios, autónomos que prestan servicios a la administración local, y obviamente tenían de manera urgente la necesidad de cobrar, y por eso se hizo a través de la línea ICO, que es lo del pago a proveedores. Pero aunque sean solamente esos 30, los otros 30 ya los llevábamos acumulados. Y efectivamente a esos 60 y tantos, casi 61 millones de euros que tenemos ahora de deuda viva, hay que sumar pues alrededor de casi 30, que es lo que se debe al resto de proveedores, que es lo que no está incluido. Es decir, que el ayuntamiento debe, para que nos hagamos una idea, pues alrededor de unos 90 millones de euros ahora mismo, con un presupuesto de poco más de 83. Un lastre, una situación terrible para el ayuntamiento, según su entender. Bueno, un lastre para los ciudadanos, porque al final los ciudadanos somos quienes tenemos que pagar las deudas de las administraciones. Desgraciadamente eso es así y no puede ser de otra manera. El hecho de que tengamos un nivel de endeudamiento tan alto va a perjudicar de manera importante pues lo que se van a poder hacer en próximas legislaturas. Sobre todo porque además no hay que amortizar estos créditos, que se supone que en principio tenemos capacidad económica para poder hacer frente a ellos, por lo menos a los del pago a proveedores, que es lo que se obligaba por parte del plan de ajuste, sino que también tenemos en el ayuntamiento, en la ciudad de Toledo, relativamente en breve tiempo, tendremos que empezar a devolver y empezar a pagar ciertas cuestiones que no se han querido resolver, como es, por ejemplo, todas aquellas personas afectados del IBI, gente que son agricultores, jubilados, pero que tienen una serie de pequeñas tierras y pequeñas explotaciones agrarias, sembrando patatas, pero que les están cobrando pues unas barbaridades económicas tremendas. Ya les están empezando a dar la razón y cuando les den la razón, definitivamente el Ayuntamiento de Toledo tendrá que devolver, pues hemos calculado que más o menos unos 20 millones de euros. La situación del Ayuntamiento de Toledo es verdaderamente complicada, muy complicada. Yo soy de las que piensa que cuando lleguemos en la legislatura siguiente, lo de la Junta va a parecer una broma al lado de lo que va a pasar con este ayuntamiento. Dentro de una salvedad, que eso también hay que hacerlo constar, que creo que es de los pocos ayuntamientos que realmente podemos fiarnos en cuanto a que las deudas que se nos dicen, quiero pensar que son ciertas, porque es verdad que tenemos un equipo técnico y una intervención muy pulcra a la hora de mostrar los datos. ¿Puede ser un cierto respiro este remanente de tesorería de la liquidación de cuentas del año 2012? Es que lo que ha pasado es algo... 4,4 millones de euros. Son 4,4 millones de euros, que es más o menos la misma cantidad que aprobamos en el pleno del mes pasado, que se tenía que pagar en el ejercicio siguiente. O sea, es un dinero que realmente no es así. Hay facturas que no se han pagado en el año 2012... Y claro, si también me salen a mí las cuentas y yo dejo de pagar las cosas, pues obviamente tengo superávit, que es más o menos lo que se asemeja. No es así. Yo creo que los datos no son tan claros como se nos han dado. Repito que
que bueno, pues ha habido una serie de facturas que se van a cargar el ejercicio siguiente, y además la Comisión de Hacienda, el interventor, explicó de una manera meridianamente clara que el ayuntamiento, por desgracia, es bastante incumplidor. Lo que pasa es que por términos y por cuestiones contables salían los datos así. Hablando de incumplimiento, el alcalde de Toledo manifiesta que la que incumple es la Junta de Comunidades con la deuda que tiene con el ayuntamiento. Eso también perjudica al consistorio. Perjudica todas las deudas, por supuesto, pero yo solamente hago una resta. Yo de matemáticas no sé mucho, pero 90 millones menos 10, por mucho que nos pagasen esos 10 y pico, 16 millones que nos debe la Junta, desde luego que la situación del ayuntamiento no se arreglaba nunca. Y dicho esto, a mí me sorprende mucho la posición que tiene el alcalde de Toledo permanentemente, y es que qué casualidad que ahora se queja de deudas que en otros tiempos, cuando los que no les habían pagado eran los suyos, no se quejaban. Nunca se quejaron, nunca dijeron absolutamente nada sobre ciertas cuestiones, y tampoco ahora reconocen, por ejemplo, cuando se están abonando los recibos de IBI, cosa que no hacía nunca Barreda. Nunca se pagaba el IBI de los inmuebles, y eso la presidenta Cospedal, por ejemplo, sí que lo está haciendo, sí que se están cumpliendo con ciertas cuestiones que son fundamentales. Obviamente se lleva un retraso en ciertos pagos a todas las entidades locales, pero no es menos cierto que se va a poner a disposición de los pequeños municipios, de todos los municipios de Castilla-La Mancha, a través de la nueva financiación que ha conseguido y que precisamente el esfuerzo de reducción de déficit que se ha hecho por parte del gobierno de la presidenta Cospedal va a permitir que nos podamos endeudar a nivel de Junta para poder abonar esas deudas que faltaban por pagar a los ayuntamientos, que no son de ahora, son de hace muchísimo tiempo atrás, y qué casualidad que algunos nunca quisieron reivindicar. Vista más o menos la deuda, el superávit, ¿cree que será posible finalmente una bajada de la presión fiscal para los ciudadanos de Toledo, como ayer más o menos apuntaba el alcalde de la ciudad? Bueno, a mí, como no me fío mucho de los datos por lo que acabo de explicar, porque si uno deja de pagar y lo paga el año que viene, pues claro, las cuentas de este año te salen estupendamente. A mí lo que sí que me gustaría es que, teniendo en cuenta los datos que han salido, que tenemos más de 60 millones de euros en créditos que tenemos que abonar, que los créditos es deuda a medio y largo plazo, es decir, que lastran mucho lo que se van a poder hacer, no de manera inminente, sino en bastante tiempo. A mí me gustaría que, al menos en lo que respecta a este ejercicio, lo que se hiciera es un esfuerzo en amortizar créditos y en bajar la carga de la deuda, porque también es importante. Porque si no la bajamos, hay muchas cuestiones que no se van a poder hacer en la ciudad. En el momento en el que queramos acometer una gran infraestructura, que hay muchas que son necesarias y que ahora porque no es el momento económico, pero cuando la cuestión se recupere habrá que abordarlas. Si tienes una poca capacidad de endeudamiento y no has sido capaz de amortizarla de la manera correcta, eso va a ser inviable, no se va a poder realizar. Tampoco va a ser posible que podamos pues hacer ciertas cuestiones que son importantes en la ciudad. Nosotros lo que hemos propuesto, y yo estoy firmemente convencida de que, por supuesto, las bajadas de impuestos son fundamentales. Al subir de impuestos yo creo que no perjudica nada más que al bolsillo del ciudadano que los tiene que pagar, pero desde luego a la hacienda pública en general. Pero ahora, con unos niveles de endeudamiento tan altos, con unos créditos a tan largo plazo, estamos hablando de que ahora en muchos de esos créditos solamente estamos en el periodo de carencia, es decir, todavía no estamos empezando ni a amortizar el capital. Es decir, que por lo menos hasta dentro de 3 y 4 legislaturas va a haber parte de esas deudas que no van a estar finiquitadas. Yo creo que habría que hacer el esfuerzo, si es cierto que hay ese remanente positivo de tesorería, de amortizar esos créditos, al parte de ellos. Por lo que digo, porque si no la ciudad va a tener bastante coartadas la posibilidad de realizar cierto tipo de infraestructuras que son necesarias y que además necesitan, para poderse hacer, la capacidad de endeudamiento. Es decir, que desde su grupo no ven cercana una bajada de impuestos, o por lo menos no lo recomiendan. Tampoco es que me fíe yo mucho de lo que nos dice el alcalde, porque como se mueve más por tratar de sacar titulares de prensa y sobre todo aquello que pueda ser relevante porque quede muy bien, pues bueno, cuando yo vea ese planteamiento en las ordenanzas fiscales, pues a lo mejor me lo creo o no. También digo una cosa, hay que diferenciar lo que son impuestos, que es lo que él ha dicho, de las tasas, por ejemplo. A mí sí lo que me plantea es que la tasa de la basura se va a ajustar y se va a cobrar en términos de racionalización
y que sea realmente lo que se va a estar cobrando, va a ser lo que cubre, o sea, el coste del servicio, ahí por supuesto que le vamos a apoyar sin ningún género de duda. Por eso yo me estoy haciendo mención exclusivamente a lo que son impuestos. Pero que no confundan, porque yo entiendo que a lo mejor alguien se puede confundir. La tasa de basuras, por ejemplo, habría que bajarla. Y ahí, qué casualidad que no ha hablado ni ha dicho nada. Ustedes están preocupados por la economía de Toledo, pero también por el medio ambiente. Hoy han llevado al Pleno lo que han denominado las 10 vergüenzas medioambientales. Bueno, preocupados por todos los aspectos y por todos los ámbitos que pueden afectar a la ciudad, pero por supuesto que esto es una cuestión obvia y evidente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear simplemente 10 de las cuestiones fundamentales que a nivel medioambiental nos parece que deben de tener respuesta y que además son cosas que afectan directamente a todos los ciudadanos en nuestra vida diaria. El que haya habido plagas de mosquitos, roedores, ratas y demás nos afectan a las personas y a los ciudadanos que están por allí. Y era algo tan sencillo y tan evidente de evitar como hacer un plan de fumigación, por ejemplo. El que la senda ecológica lleve completamente abandonada desde el año 2007, en el que el alcalde tomó posesión de su cargo, es algo que nos afecta a todos los vecinos del casco porque no podemos transitar por ella. El que no se estén arreglando los colectores que están vertiendo residuos contaminantes al Tajo nos preocupa y nos duele a todos los toledanos porque se está manchando nuestro río. Entonces yo creo que era importante que ante denuncias que bueno, en muchos de los casos vienen derivadas, bueno, muchos no, la gran mayoría vienen derivadas de las quejas precisamente de los ciudadanos que se acercan a nuestro grupo, primero que se solventasen estos problemas y luego que, bueno, que ya que en el Consejo Local de Medio Ambiente no se dio ninguna explicación, pues en el pleno del ayuntamiento que se nos explicara y que se nos dijera, se nos dieran las pertinentes explicaciones sobre qué es lo que se va a hacer. ¿Satisfechos entonces de que se convoque el Consejo de Medio Ambiente? No, porque no lo sacaron, no sirvió para nada. Entonces, lo pedimos nosotros, pedimos que se convoque, pedimos que se hablen de ciertos temas y cuando lo convocan lo único que pretenden es sacar un tema para ver si tratan de hacer daño a la Junta. Es que es muy complicado hacer política municipal en este momento con el alcalde que tenemos, que está única y exclusivamente obsesionado con su situación personal dentro de su partido. Se hace muy difícil, porque hay cosas que son obvias y evidentes y que son de lógica pura y aplastante. Se ha roto eso, repárenlo, hay que poner una bombilla nueva, pues que la cambien, y eso lo politizan y lo hacen un programa partidista de una manera tan grande y tan triste, que al final cosas que son evidentes como es, pues eso, oiga, que es que hay que podar la senda ecológica, se convierte en un programa partidista y nos dicen que no por el mero hecho de que lo propone el Partido Popular y ellos son del Partido Socialista. Oiga, pues es que mire, nosotros lo que pensamos es que cuando llegan ciertas épocas del año hay que realizar una planificación sobre fumigaciones y te dicen que no porque tú eres del Partido Popular. Entonces se hace bastante complicada la política municipal y se va a hacer bastante complicado lo que queda de legislatura, pero bueno, también sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando quedamos en la oposición y era el Partido Socialista el que teníamos que aguantar en el gobierno. No nos queda ya más tiempo. Le doy las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.